Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en Pulso Económico. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción para hablar acerca de la reforma tributaria y cuáles son sus principales cambios frente, ¿cierto?, a la discusión que se está llevando a cabo en el Senado. Para hablar sobre esto me encuentro con Matías, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Matías? Hola, Valeria, ¿qué tal? Matías, lo primero, quisiera saber cuáles son los principales cambios que se le realizaron a este proyecto de ley. El principal cambio que plantea esta reforma es la introducción de una nueva opción para que tributen las empresas. Con el proyecto original de reforma tributaria planteado por el gobierno, la renta atribuida era obligatoria y el impuesto a las empresas aumentaba de un 20% de la utilidad a un 25%. Ahora este proyecto introduce una nueva opción, que es decirle a las empresas: miren, tributen por sus rentas percibidas, pero a un 27%, no a un 25%. Y ese crédito que pueden gozar para el global complementario, es decir, el impuesto a las personas, ya no va a ser total, va a ser parcial. Entonces tenemos dos escenarios: base atribuible o atribuida con un 25% sobre las rentas y crédito total para el global complementario, y la opción 2, base percibida con 27% para las empresas y un crédito parcial de cara al global complementario, A o B, la empresa elige. ¿Y otro cambio? Otro cambio, yo te diría que es, se definió perfectamente qué clase de compra y venta de bienes raíces pagan IVA y cuáles pagan impuesto a la renta. Eso estaba muy en el cielo, digamos. Se pensaba de que toda compra y venta de bien raíz estaba afectada a IVA y por lo tanto se definió completamente qué bienes raíces van a pagar impuestos o no. ¿Y qué otro cambio? Finalmente, yo te diría que se definió una base impositiva igualitaria para cervezas y vinos, bebidas alcohólicas, y hay nuevos incentivos a la reinversión que con el proyecto original no se daba esta opción a las empresas. Matías, considerando que el proyecto anterior de la reforma tributaria consideraba el crecimiento del país en un 3,2%, ¿cuáles son los cambios que se realizan considerando que este aumento no sería tan grande? Yo te diría que esta modificación al proyecto no contemplan una menor recaudación y por lo tanto no consideran un escenario económico adverso al planteado inicialmente. La misma recaudación, 8.200 millones de dólares, pero lo que hace este proyecto es que es más empático con la clase media y es más simpático con las empresas. Por lo tanto, yo creo que ahí, digamos, oficialmente no hubo una consideración de la desaceleración económica que está viviendo el país, pero yo creo que sí, subjetivamente hay consideraciones con respecto a este nuevo escenario económico. Ahora, Matías, me gustaría que tú me dijeras la diferencia entre la renta percibida y atribuida. La renta percibida es efectivamente lo que las empresas creen que vendieron y tienen en su caja, digamos. La renta atribuida es lo que cree el Estado en base a los documentos, a los estados financieros, sobre la actividad comercial de la empresa. Se puede generar ahí diferencia entre lo que opina la empresa y lo que opina el Estado, básicamente por tema de ventas a crédito, de que no he recibido los dineros pero los vendí, etcétera, etcétera, etcétera. Ingresos que no constituyen rentas para la empresa, pero que sí constituyen renta para el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, ahí se generan unas discrepancias que ahora se da la opción de, ok, tú eliges la renta, digamos, que tú quieres declarar, pero te enfrentas a estas tasas dependiendo de la modalidad que tú como empresa escojas. ¿Cuáles son los cambios o los incentivos, mejor dicho, que se le realizaron a la reforma para incentivar la inversión? Mira, básicamente con el proyecto original se eliminó el FUT, que era el principal beneficio tributario que igual gozaban las empresas para términos de reinversión. Ahora se dieron opciones. Si tú como empresa te acoges a la opción A en base a renta atribuida, tú puedes descontar del pago de impuestos un 20% de las utilidades que decías ahorrar. ¿Ya? En la opción B, si tú eliges el régimen de renta percibida, hasta un 50% de la utilidad, si tú lo decides reinvertir, puedes descontarla de la base imponible. En ambos
mecanismos hay un tope máximo de 4.000 unidades de fomento. Y por último me gustaría saber que me dijeras cuáles son los cambios que se realizaron en relación a la vivienda, a la compra de los bienes raíces. Si tú compraste una vivienda con un subsidio habitacional, la venta de esa vivienda no estará afecta al pago de IVA. En segundo lugar, no va a estar afecto a IVA el valor de los terrenos, solo el valor de la construcción. En tercer lugar, antes de esta reforma había un beneficio de crédito IVA para las constructoras, hasta viviendas cuyo valor era de 4.500 UF. Con la reforma ese beneficio se restringió a viviendas que no superaran los 2.000 UF y con un tope máximo de 100 UF de beneficio de crédito IVA. Este beneficio se restituyó al original, 225 UF por viviendas de un valor de hasta 2.000 UF, por lo tanto ahí también hay un guiño para la compra y venta de viviendas de bajo valor. Y finalmente, no va a constituir renta si tú vendes una propiedad inferior a 8.000 UF. Entonces aquí el gobierno y la reforma tributaria, ¿qué es lo que quiere diferenciar? Entre personas que se dedican habitualmente a la compra de bienes raíces y personas que realmente tuvieron una herencia, vendieron su casa y la verdad es que no se dedican habitualmente a esta actividad comercial. Eso lo deja muy claro en estas modificaciones de la reforma. Muchas gracias, Matías, por la entrevista. Gracias a ti. Y a ustedes los invito a que revisemos los indicadores económicos aquí en TVU Noticias.